Veamos ahora el concepto de subconsultas en lugar de una tabla. Se puede emplear subconsultas que retornen un conjunto de registros de varios campos en lugar de una tabla. Se las denomina tabla derivada y se coloca en la cláusula from para que la use un select externo. También vamos a ver que se le puede disponer en el join. Cuando hacemos referencia a una tabla, usamos esa tabla derivada. La tabla derivada debe ir entre paréntesis y tener un alias para poder referenciarla. Entre paréntesis porque es una subconsulta. La sintaxis básica podría ser select, alias de la tabla derivada, punto, y el campo que queremos extraer de la tabla derivada. From, e indicar acá la tabla derivada. Pero también ya vamos a ver que podemos indicarla en un join. La tabla derivada es una subconsulta. Podemos probar primero la consulta que retorna la tabla derivada. Vamos a hacer un ejemplo. Pasemos al MySQL Workbench. Vamos a trabajar con las tablas cliente, factura, detalle. Lo primero que vamos a hacer es borrarlas, crearlas con estas estructuras y cargar algunos datos de prueba. Vamos a ver los datos select asterisco from clientes, select asterisco from facturas y select asterisco from detalles. Vamos a ejecutar hasta acá. Vamos a ver las tres tablas. Tenemos las tablas clientes con los clientes 1, 2 y 3. Tenemos 4 facturas, la 1200, 1201, 1202 y 1300. El código de cliente de dicha factura, cliente 1, 2, 3 y 1. 1, 2, 3 y 2 facturas del cliente 1. Y finalmente el detalle para el mismo número de factura son los distintos artículos, precio y cantidad que quiere de ese artículo. De la factura 1201, 1202 y un ítem, la 1300. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a probar la consulta que retorna la tabla derivada y luego la vamos a agregar al select externo. Vamos a hacer select, vamos a recuperar la consulta anterior, tiene, o sea, select f punto asterisco. Si bien esto va a tener una subconsulta, no va a ser esto en sí mismo lo que queremos ver, porque esto ya lo hemos visto. La consulta anterior contiene una subconsulta correlacionada, tema que ya hemos visto, retorna todos los datos de facturas y el monto total por factura de detalle. Esta consulta retorna varios registros y varios campos y será la tabla derivada que emplearemos en la siguiente consulta. Veamos esto. Hasta ahora no está el concepto de subconsultas en lugar de tablas. Veamos este. Vamos a ejecutar los 4 select en este momento. Bueno, acá lo que obtenemos en cada factura el importe total a pagar. Por cada factura el importe total a pagar y además el código cliente, fecha y número. ¿Sí? De la tabla facturas, dijimos de la tabla facturas, sacamos número, fecha, código de cliente y el importe total a pagar con esta subconsulta correlacionada. Pero ahora lo nuevo, este select es una tabla. El resultado de este select es una tabla. Podemos usar, si vemos todo esto que yo he señalado, lo he dispuesto acá en el join. En el join he puesto exactamente esta consulta. Entonces, desde acá hasta acá es exactamente el resultado que nos va a dar esta tabla. Es una tabla derivada, se llama. Esta tabla derivada es con la que vamos a hacer el join. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recuperar de la tabla clientes el nombre del cliente y de la tabla derivada, porque creamos un alias td de tabla derivada. Vamos a recuperar el número y de la tabla derivada vamos a recuperar el total. Entonces esta es una subconsulta que se la utiliza en el join en lugar de una tabla. Siempre que hemos puesto el join indicamos acá una tabla. El resultado de esta tabla es una tabla derivada. Se va a generar dinámicamente esta tabla derivada. Lo probemos hasta acá. Y como vemos, ahora tenemos
de este select, con la tabla derivada hemos hecho el join y vamos mostrando el nombre, vamos mostrando de la tabla derivada el total, ¿sí? El total que es este 175, ahí tenemos 175, de Juan López, que hemos dicho que también es el 300, porque tiene dos facturas, hemos dicho. Las facturas, como vemos, dijimos el número, acá está, que las dos facturas del código de cliente 1, que es de Juan López, y por eso que aparece Juan López dos veces acá. Son las dos facturas de Juan López. Lo que debe quedar claro que estamos haciendo un join y acá hemos dispuesto esta tabla. Esta es la tabla derivada. Y la estamos relacionando en el front con la tabla clientes. En la tabla clientes, acá tenemos el código cliente 1, 2, 3, 1. Y acá tenemos los 1, 2, 3. Estamos haciendo el on de la tabla derivada.código de cliente. Tabla derivada.código de cliente. ¿Sí? Con el código cliente de la tabla clientes. C, que es de la tabla clientes. C es la tabla clientes, este de acá. Y la tabla derivada es esta, que yo la ejecute y vemos. Y con esto puedo obtener el monto que se ha calculado en este select, esta subconsulta. Veamos que puede haber subconsultas anidadas, como estamos viendo acá, sin ningún problema. Acá tenemos un select que a su vez, dentro de este select, tiene otra subconsulta anidada. Puede haber varios niveles de anidamiento. Veamos otro ejemplo con tablas derivadas. Vamos a hacer este ejercicio. Dice que un club dicta clases de distintos deportes. En una tabla llamada socios, guarda los datos de los socios. En una tabla llamada deportes, la información referente a los diferentes deportes que dictan. Y en una tabla denominada inscriptos, las inscripciones de los socios a los distintos deportes. Un socio puede inscribirse en varios deportes el mismo año. Un socio no puede inscribirse en el mismo deporte el mismo año. Y distintos socios se inscriben en un mismo deporte en el mismo año. Vamos a borrar las tres tablas que ya existen. Vamos a crearlas con las estructuras respectivas. Acá he dejado, tiene que haber un espacio en los comentarios, guión, un espacio para que no haya error. Vamos a insertar algunas filas. Para ejemplo, vamos a mostrar y analizar los datos de la tabla socios, de la tabla deportes, finalmente de la tabla inscriptos. Ejecutemos y veamos los datos de prueba. Tenemos 4 socios con los documentos 22, 23, 24 y 25. Tenemos 4 deportes, códigos 1, 2, 3, 4, sus profesores respectivos de cada deporte, o sea, los distintos deportes dados por distintos profesores. Finalmente, la tabla inscriptos, donde tenemos el documento del que se inscribió, el código de deporte, como vemos se puede inscribir en el mismo deporte, pero en distintos años, si las matrículas están pagas o no. Entonces vemos que este socio se inscribió en el mismo deporte y acá vemos el segundo cliente socio y el tercer socio en 3 deportes distintos. Lo primero que nos pide es realizar una consulta en la cual muestre todos los datos de las inscripciones, incluyendo el nombre del deporte y del profesor. Para esto usamos un join. Pasemos a ver. Nuevamente ejecuto los 4 selects para analizar. Nos pide una consulta en la que muestre todos los datos de las inscripciones. Inscripciones, punto documento, código deporte, el nombre del deporte, ¿sí? Acá tenemos el nombre del deporte, el año, si está la matrícula está paga o no, y el nombre del profesor.
Esta va a ser la tabla que vamos a utilizar, o tabla derivada, para el siguiente select. Vamos a ver, dice, utilice el resultado de la consulta anterior, de esta consulta, donde tenemos documentos, el nombre del deporte, código de deporte, año, matrícula y profesor. Utiliza el resultado de la consulta anterior como una tabla derivada para emplear en lugar de una tabla para realizar un join y recuperar el nombre del socio. Yo voy a recuperar, ahora voy a trabajar con la tabla también socios y voy a hacer la combinación con la tabla esta derivada, en la cual recupera el nombre del socio, el deporte en el cual está inscripto, el año, el nombre del profesor y la matrícula. Como vemos, esta consulta anterior, esta consulta, todo esto lo estamos disponiendo acá en el join, en la tabla derivada. Entonces, la tabla derivada, que vamos a extraer la matrícula, si está paga o no, el año, el profesor, el deporte, y de la tabla socios yo lo que necesito es el nombre. Hago el join en la parte del on, indico de la tabla derivada es el documento, lo combino con la tabla socios, dijimos, con el documento, para poder sacar el nombre del socio y mostrarlo acá. Si ejecutamos, tenemos el último select resultado. Ahora sí ya tenemos el nombre, ¿sí? Que anteriormente acá nada más teníamos el documento. Ahora tengo el nombre, deporte, profesor, año y matrícula, que lo obtengo en la tabla derivada. Deporte, año, matrícula y profesor lo obtengo en la tabla derivada. Y de la tabla principal o de la tabla socios obtengo el nombre. Hemos hecho el join, fíjense que en vez de indicar una tabla, hemos dispuesto el resultado que nos devuelve una subconsulta. Bueno, con esto vemos que podemos plantear select bastante complejos, dependerá del problema cómo lo desarrollemos. Es fundamental practicar y desarrollar ejercicios y pensar problemas donde pueden necesitarse este tipo de combinaciones y de subconsultas. Gracias.